taller que estamos llevando todos los domingos en la mañana. El propósito de este taller es entrar en algunos temas teológicos, pero que también tienen aplicaciones en nuestra vida diaria. Sabemos y debemos de entender que la palabra de Dios debe de ser los lentes que usamos para contemplar todas las cosas. Debemos de ver desde la palabra de Dios cómo debemos de vivir esta vida en la cual no solamente Dios nos ha hecho libres en Cristo Jesús, pero también preservar esos principios y verdades que Dios revela en su palabra para que podamos no solamente ser productivos en los propósitos de Dios, en el diseño de Dios, pero también defender y pelear por aquellas verdades que Dios ha concedido y nos ha revelado conforme a su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y luego vamos a ir al libro de Hechos capítulo 2. Pero primeramente inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios por esta mañana. Señor, te damos gracias porque nos concedes esta mañana el poder estar aquí reunidos con el fin de aprender y de crecer juntos como una congregación. Sabemos que tú nos enseñas verdades que deben de gobernar nuestra manera de pensar, de vivir, de conducirnos. Te pedimos que tú concedas la obra de tu Espíritu Santo para que tus palabras caigan en una buena tierra preparada por ti y que lleve los frutos dignos de tu gloria y de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme al libro de Hechos capítulo 2 verso 43. Estamos viendo esta serie larga que hemos tomado sobre la propiedad privada. ¿A qué nos referimos? ¿Qué la Escritura enseña acerca de eso? Y también ver los ataques que constantemente a través de la sociedad sufrimos como individuos, y por lo tanto la Escritura nos enseña qué debemos de hacer o pensar en ciertas circunstancias. Mencionábamos los últimos 2 domingos que infiltradamente en la iglesia se ha infiltrado un pensamiento ideológico llamado como socialismo cristiano o comunismo cristiano. Ellos abogan a través, y lo hemos dicho anteriormente, que a diferencia de un socialismo o comunismo ateo, que ellos no parten de Dios, ellos no creen en Dios, el socialismo o comunismo cristiano, ellos dicen creer en Dios. Ellos parten de diferentes puntos de partida, ellos niegan a Dios, ellos creen en Dios, pero decíamos que las conclusiones o el fin mutuo que comparten es una ideología de socialismo o comunismo. Nuevamente, el socialismo y el comunismo que a lo largo de la historia ha aparecido y ha hecho estragos una y otra vez a las poblaciones, a las naciones. Ellos, al negar a Dios, por esencia son ateos y niegan a Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia también han surgido grupos que dicen ser cristianos y que ellos afirman creer en Dios y que al final comparten los mismos fines o conclusiones, y en este caso el ideal es una sociedad igualitaria, una sociedad donde el socialismo y el comunismo, que todas las cosas son en común, gobierne esas sociedades. Por lo tanto, ellos, partiendo de diferentes puntos, quieren llegar a una misma conclusión. ¿Por qué tenemos que exponer estos problemas actuales? Porque obviamente en nuestra vida diaria vamos a escuchar ciertos temas, pensamientos, políticas que se van filtrando poco a poco en la iglesia y que van a afectar nuestra manera de vivir. Recientemente, por ejemplo, en la República Dominicana, el Estado ha aprobado la ideología de género en el currículum educacional de los niños. Ese pensamiento de que vamos a desconstruir la tradición cristiana de nuestra sociedad que discrimina, según ellos, este movimiento ideológico, discrimina la igualdad de las personas, en este caso que 2 personas puedan contraer matrimonio o que quieran instruir a sus hijos en ciertas tendencias contrarias a la biología y a la palabra de Dios, al diseño de Dios. Entonces ellos quieren desconstruir el cristianismo para reconstruir o construir una nueva sociedad
libre de prejuicios, libre de tradiciones, libres de principios discriminativos que ellos dicen que la fe cristiana habla. Entonces vemos cómo al final tenemos que entender cuál es el tipo de pensamiento que constantemente anda dando vuelta en este caso, alrededor de nuestra familia, de nuestras amistades, amigos, o nuestros políticos, o incluso líderes religiosos, para de esa manera ver qué enseña la Escritura en cuanto a estos temas. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa u otra? Pues obviamente tiene que ser justificado conforme a la Escritura. Ahora, este grupo, como lo vimos la semana pasada, sí se basan en algunos textos bíblicos para decir, y uno de ellos es el que vamos a leer nuevamente hoy, que dicen que la Escritura sí enseña un tipo de socialismo, comunismo cristiano, y que ese es el fin o el proyecto que todo cristiano debe de estar peleando. Muchas veces se van a usar el término como justicia social, es decir, porque hay esa división de clases entre ricos y pobres, cuando el Señor nos enseñó a atender a los pobres. Por lo tanto, la justicia social tiene que introducirse para quitar aquellas cosas de aquellos ricos y distribuir las riquezas a los pobres. Ese es más o menos el contexto en el cual ellos obviamente usarán términos, la elocuencia estará ahí presente, pero la idea es esa, redistribución de riqueza, porque unos son más prósperos que otros, vulnerables y necesitados. Es nuestro deber hacer justicia social, de una forma apoyar aquellos movimientos o burocracia o política que quite a estos para distribuirlos a los pobres. Hechos 2, verso 43, para este grupo de personas, este es uno de los textos que van a usar. Hechos 2, verso 43, dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál es el argumento que ellos dicen? ¿Ves? Vendían sus propiedades, las repartían a los pobres y tenían todas las cosas en común. Es decir, no había necesidad alguna. Es decir, se rompió la brecha de clases, dirán ellos, y por lo tanto ya no había en la comunidad ni ricos ni pobres, sino todos estaban supuestamente iguales. La semana pasada hicimos un exégesis más del texto. Mencionábamos que el contexto de Hechos capítulo 5, vemos especialmente cuando Ananías hizo eso, vender parte de su propiedad, y había dicho que traería esa ofrenda o esa propiedad o ese dinero ante los apóstoles. Vimos en Hechos capítulo 5, obviamente no vamos a leerlo todo, solamente yo quiero enfatizar y recordar lo que vimos la semana pasada, que el apóstol Pedro bien les dijo, en el verso 4, acerca de la propiedad, reteniendo la propiedad, ¿no se te quedaba a ti? Es decir, ¿estabas obligado a vender tu propiedad? Pedro en esa pregunta retórica está diciendo, no estabas obligado a venderla. Luego dice, y vendida, ya que tomaste la decisión de venderla, y vendida, ¿no estaba en tu poder? Es decir, lo que obtuviste de esta propiedad no es tuyo. Luego dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Es decir, como vendió la propiedad, se comprometió en dar el dinero, pero al final en el camino decidieron solamente retirar una parte y entregar otra. Ese es el engaño que hicieron contra Dios, tratando de mentir ante Dios, cuando la palabra nos enseña que nuestro sí sea sí, que nuestro no. Pero el punto de aquí es que vemos que en el contexto de la comunidad nadie estaba obligado a despojarse de sus propiedades, a menos que ellos voluntariamente
decidieran de tiempo a tiempo vender partes de sus propiedades y compartir con los hermanos en necesidad. Aquí el elemento clave es el acto voluntario de disposición, de que cuando había una necesidad en la comunidad, yo de forma voluntaria vendía parte de mi propiedad para compartir con los necesitados y vulnerables. Ese es el principio que vemos en el libro de Hechos. El principio no es despojar a los ricos para cumplir las necesidades, sino más bien hombres, individuos, mujeres e incluso niños voluntariamente puedan compartir de sus cosas a los demás. El segundo aspecto que vemos en el texto es, obviamente, el énfasis de que no porque yo tenga ciertas propiedades me voy a aislar y voy a convertirme en un tipo de individual, que esto lo mío es mío y no lo voy a compartir con nadie. Porque el texto nos enseña que si en realidad tenemos alguna propiedad, y todos tenemos una propiedad que hemos hablado ya en el tema anterior, por ser creados a la imagen de Dios, somos un ser distinto a otra persona. Segundo, tenemos un ente, tenemos una mente, una conciencia, y por lo tanto, esa conciencia no le pertenece a nadie más, sino solamente al Señor, a quien debo de servirle. En común fe vengo con otros hermanos a profesar la misma fe, y en libertad de conciencia perseveramos juntos en las verdades de Dios. Pero mi conciencia, mi mente, nuestro cuerpo, ¿le pertenece a alguien más? No, eso se llama esclavitud. La Escritura nos enseña que yo soy responsable de mis acciones y de lo que yo piense. Y por lo tanto yo rindo cuenta al único soberano, quien es Dios. Luego, posteriormente, siendo instruido en su palabra, interactúo con otras personas para de esa manera intercambiar ciertos intereses y de esa manera yo incrementar mis recursos, mi capital o mi propiedad. Es decir, si a mí me gusta cierto trabajo, yo lo voy a compartir con alguien que a lo mejor yo no hago esa clase de trabajo, y al final intercambiamos ciertos trabajos, ciertos intereses, y al final soy enriquecido por el interés ajeno, como otra persona es enriquecida por el interés ajeno. Y de esa manera, en ese intercambio, comenzamos a enriquecer nuestro entorno. Cada tarde que ustedes pasan por el bolillo, ustedes llevan su café y su pan a sus hijos, pero están, en última instancia, han contribuido de forma libre con el panadero. El panadero tiene sus intereses, tal vez ni profesa la fe, ni profesa el cristianismo, a lo mejor es ateo, pero el intercambio libre de intereses enriqueció tanto sus ganancias como el pan en tu mesa. ¿Vemos? Entonces al final tenemos ese mundo en el cual tenemos que intercambiar nuestros recursos, nuestro capital y nuestras propiedades, pero no despojar. Porque despojar, ¿qué es? ¿Según la Escritura? Robo. Es robar. Es tomar algo que no me pertenece. Entonces vemos aquí, obviamente en este texto, que el principio que vemos aquí es compartir de forma voluntaria, no despojar en contra de la voluntad de las personas. Y segundo, que los recursos, propiedades y capital que Dios nos ha concedido, sea el que sea, no debe de llevarnos al individualismo, solo yo, esto es mío, es mío, 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 sino más bien a la comunidad, que de forma voluntaria yo comparte cuando se presentan las necesidades de tiempo a tiempo que ocurren. Entonces, de esa manera tenemos cerrado cualquier ideología contraria a la Escritura. ¿Vamos bien? Acompáñame, Mateo. ¿Dije Mateo? Capítulo 25. ¿Dije 25? Bueno, pues entonces, ¿te esperamos? Mateo 25, verso 14. Hoy vamos a ver, obviamente tuve que hacer una breve introducción y resumen de 2 clases anteriores. ¿Qué les parece? Entonces, hoy tenemos 3 clases por el precio de uno. Tenemos este tema en cuanto ahora la propiedad y el reino de Dios. La semana pasada vimos la propiedad y la iglesia, que fue Hechos capítulo 2. Hoy vamos a ver la propiedad y el reino de Dios. Porque uno de los conceptos que enseña el grupo socialista comunista cristiano es que Jesús demandó a los ricos vender sus propiedades para entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerdan del joven rico? Cuando lo desafió el Señor, él dijo:
Señor, he guardado todos los mandamientos desde pequeño, ¿qué me falta? Y el Señor dijo, vende lo que tienes, repártelo a los pobres, ven y sígueme. Entonces ellos basan ese principio de que para entrar al reino de Dios debemos de despojarnos de nuestras propiedades para de esa manera entrar al reino de Dios. Obviamente es una mala exégesis e interpretación del texto de Jesucristo, porque al final parece que es a través de nuestros méritos, despojarme de mis cosas para poder entrar al reino de Dios. Sabemos en el contexto bíblico que para nacer de nuevo es necesario la obra del Espíritu Santo y el poder del Evangelio que abre nuestro entendimiento y contemplemos el reino de Dios. Juan capítulo 3 dice, cuando se le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, no está apelando a que debe de ir a vender esas cosas para poder contemplar el reino de Dios, sino que es necesario en su condición de muerte natural, nazca espiritualmente en la vida espiritual que nos es concedida por el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el error que se comete? Es pensar que el texto enseña, el texto del joven rico, que es a través de despojarnos de nuestras propiedades que entramos al reino de Dios. Lo que Jesús está expresando en ese texto es mostrar la condición del joven, que es engañosa. Él está asumiendo que está alcanzando la justicia de Dios a través de su obediencia. Por lo tanto, si es así, vamos a estirar tu premisa, vamos a estirar ese pensamiento y mostrarte que no estás dispuesto a cumplir los mandamientos de Dios de una manera completa. Por lo tanto, donde está tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Tu corazón está en el dinero, no en el reino de los cielos. Entonces, era para un fin de exponer la condición del joven, no de mostrar el camino de entrar en el reino de Dios. Vamos a ver Mateo capítulo 25 y vamos a ver qué dice la Escritura sobre, porque esa es la pregunta de hoy, ¿qué dice sobre la propiedad y el reino de Dios? Y Mateo 25 es un claro ejemplo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña y nos instruye a trabajar, a ser mayordomos responsables de los recursos que Dios nos ha dado. Te ha dado no solamente una mente, te ha dado una voluntad, te ha dado los recursos, un cuerpo, te ha dado oxígeno, aliento, vida, te sustenta, te gobierna, te dirige constantemente, y Él te hace responsable de tus decisiones, de tus pensamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es en los términos de Dios que nosotros ejercemos nuestra responsabilidad y así mostramos que estamos siendo gobernados por el reino de Dios. Mateo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién es el Señor soberano sobre todas las cosas? Solo Dios. Quien a través de Jesucristo, el propósito de manifestar así su gloria es que en Cristo todo se ha sometido a sus pies. La razón de la creación, de la caída, de la redención y futura y en proceso restauración de la creación a través de la predicación del Evangelio es Jesucristo. Jesucristo debe de gobernar tanto en la creación como en la caída, como en la salvación de los individuos, como en la restauración de todas las cosas. Entonces vemos que Dios es quien ha repartido así sus bienes, tanto en toda su creación, tanto incrédulos como incrédulos tienen algún recurso en el cual deben de glorificar a Dios a través de la administración de ese recurso. Verso 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2. Y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Solo un texto nos muestra la desigualdad que hay. Cuando estos movimientos ideológicos de igualdad, en búsqueda de una igualdad no solamente bajo la ley, que eso nosotros estamos de acuerdo, todos nosotros debemos estar en igualdad bajo la ley, tanto hombres y mujeres, niños y adultos y ancianos, todos debemos estar bajo las mismas exigencias y regulaciones de la ley. Ojo, cuando hablamos de ley,
aquella que es justificada conforme a la Escritura. Regresando. Pero sin embargo, en los resultados, en la diferencia de caracteres, ¿alguna pregunta? Sí, ¿sí puedo preguntar? Sí, sí, me parece muy bien porque a veces como dejo la última y se les olvida las preguntas. Me estoy enredando. A ver, Mire, ¿dónde nos enredamos? me enredé en el versículo del joven rico. Ajá. Bueno, Jesús le dijo, el joven rico le dijo que ya había cumplido con todo, ¿no? Los mandamientos, que nadie los cumple. Le dijo a Jesús, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Okay. Con esto no me está enseñando Jesús a todo el mundo que se despoje como es usted, sino que Él trata o Él enseña que por nosotros mismos no podemos hacer nada, porque ni lo vamos a hacer, nadie se va a despojar de sus bienes para repartirlos, sino que el único camino es que confiemos en Él. ¿Algo así? Sí, digo, obviamente la enseñanza que menciona sí, pero no es la del texto. Ajá. Es decir, lo que se menciona es que obviamente debemos de confiar en Dios. Es imposible para el hombre ser salvo y ser declarado justo delante de Dios por nuestros méritos. Eso es una realidad bíblica, pero no es lo que el texto en sí se está enseñando. El texto lo que está hablando es que el hombre se está jactando de su propia justicia. Jesucristo quiere exponer la justicia del hombre, la cual es su dinero, es su propio ego. Y quiere justificarse ante Dios a través de su propia justicia. Eso me recuerda a Romanos capítulo 10, hablando de los judíos, que ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia de Dios? Jesucristo. Romanos capítulo 3 nos enseña que Jesucristo es la justicia de Dios anunciada desde el Antiguo Testamento. Es decir, que bienaventurado todo aquel que en Él confía. Es nuestra justicia. Yo ser declarado justo ante Dios es por la justicia no mía, sino la que Dios hizo en Jesucristo a favor de un pecador. Jesucristo está exponiendo al joven rico que Él se está jactando en su justicia. Y por lo tanto, le manda, en este caso, a estirar esa justicia. Bueno, si tanto te jactas en tu propia justicia, ve y vende y sígueme. Porque hubiese sido fácil, como en los tiempos actuales, un tipo Cash Luna o un Maldonado, decir, trae tu ofrenda y sígueme. ¿Cómo íbamos a saber que esa persona estaba siguiendo a Cristo o la ofrenda que había depositado a los pies de Cristo? Jesucristo le está diciendo, ve hasta allá y si realmente yo soy la causa de tu justicia, ven, sígueme del otro lado. Pero despójate, deja aquellas cosas allá. Entonces, era una exposición de su corazón, que era su justicia la que él perseguía. No, en realidad no era, en este caso, la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hoy en día se nos enseña que tráelos tu ofrenda al apóstol y sigue al apóstol. Al final tu corazón, ¿cómo sabes tú que realmente estás siguiendo al apóstol? Estás siguiendo tu ofrenda que le dejaste al apóstol. Al final es una manera de exponer el corazón del joven rico. Allá está la necesidad, allá vas a mostrar tu justicia. Posteriormente, cuando sepas la verdadera justicia de Dios, que no son tus obras, sino yo, que soy el camino, la verdad y la vida, me seguirás. Entonces, eso me recuerda a Romanos capítulo 10, donde hace Pablo el contraste de que ellos no se sujetaron a la justicia de Dios, que es Cristo, sino que trataron de establecer su propia justicia. Y ese era el pensamiento del joven rico. Ahora, hago una pregunta. Aquellos hombres de la fe que entendieron y creyeron que la justicia de Dios es la que los libera, no su propia justicia, no mostraron a lo largo de los textos bíblicos, y varios ejemplos tenemos, de ser buenos mayordomos de las riquezas que Dios les concedió como bienes. Un ejemplo, y sería suficiente, el padre Abraham, que es el padre de los creyentes. El padre Abraham fue un hombre rico y fue justificado no por sus méritos o justicia, sino por la gracia de Dios, y fue considerado amigo de Dios. Pero él sigue siendo un hombre rico y próspero, en el cual nos enseña que hombres en la fe deben de administrar bien sus recursos. Entonces vemos que no es una contradicción o dicotomía en ser rico y ser creyente. No, la carta de Santiago se les exhorta a los ricos a ser compasivos, que sean instruidos por la palabra de Dios. Incluso nosotros aquí, hermano, usted dirá, bueno, yo no soy rico, yo no tengo una casa de 3.3 millones de dólares.
Apenas llegamos a una de 100, hermanito, y 40 que le encontré la Northside. Pero para nosotros somos ricos, para otros hermanos actualmente en otras áreas de la vida, en otra parte del mundo. Entonces, no somos mayordomos de las cosas que Dios nos da y de manera libre, voluntaria, compartimos con los necesitados. Pues ese es el llamado. Entonces, sí. Entonces ya desenredé un poquito. Aquí, nomás aclaro esto. Aquí las preguntas son de 5 centavos y las respuestas son de $1. ¿Vamos bien? Bueno, en cuanto a eso, ¿una pregunta? ¿No? Vamos al texto nuevamente. Dice el verso 15, a uno dio 50 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Vemos ahí una desigualdad, lo cual a estos grupos no les gusta. Una desigualdad de capacidad, de caracteres e incluso de recursos, de capital. Ellos dirán, no, eso es una injusticia. Nosotros decimos, no, es la forma que Dios ha ordenado y diseñado en su creación. Somos personas distintas, con capacidades distintas, con caracteres distintos, con intereses distintos. Pero, sin embargo, no somos libres de Dios. Debemos de poner a trabajar nuestra persona, nuestra mente, nuestras actitudes, nuestra disposición, nuestro carácter, los recursos y el capital que Dios nos ha concedido, los bienes que hemos recibido, para la gloria de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, el texto mismo nos enseña una desigualdad. Y por lo tanto, si hay una desigualdad en estos elementos que estoy mencionando, ¿no habrá una desigualdad también en resultados? Pues es obvio. Por lo tanto, esta desigualdad es legítima porque somos creados distintos. Sin embargo, sí esperamos tener una igualdad bajo la ley. En este caso, es decir, que si tú, basado en tu carácter y tus recursos, tienes la libertad de ejercer y hacer, pues yo también, en mi condición en la que me encuentro, con mi capacidad y mi carácter y mi personalidad, pueda también tener la misma libertad bajo la ley de usar mis recursos para perseguir mis propios intereses, siendo mayordomos bajo Dios. La ley debe de garantizar la libertad tanto de aquellos que tienen más como de aquellos que tengan menos, y no intervenir en querer hacer un tipo de justicia social. ¿Vamos bien? Si entendemos esto, entonces la única igualdad que debemos de estar a favor de es una igualdad ante la ley, bajo la ley. Que tanto aquellos que tengan como los que no tengan la libertad de emprender según sus capacidades, talentos, recursos, bienes que tengan. Porque la desigualdad existe. Verso 15 nos enseña claramente que hay una desigualdad en cuanto a capacidad, carácter y bienes. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó ¿qué? Otros 5 talentos. Este es otro aspecto del interés. ¿Ven el interés ahí? Muchas veces esos son principios cristianos que han ayudado a la sociedad postmoderna en la que vivimos o contemporánea en la que vivimos. Porque son principios del capital, de la economía, de una manera en la cual si yo me pongo a trabajar o pongo a trabajar mis recursos, voy a tener una ganancia. Y obviamente el verso 16 nos enseña eso. Negoció con ellos, trabajó. Entonces, aquí es importante, porque para yo poder compartir, ¿me han robado, hermanos? ¿Qué pasó, hermano? ¿Dónde está el despojo? Que para nosotros poder compartir es necesario poner a negociar los bienes que tengamos. Porque cuando me despoje una comunidad o una sociedad de todo lo que yo tenga, al final yo ya no voy a tener nada para compartir, ¿verdad? ¿Ya? Quedé. Aquí hay uno muy grande aquí. ¿Cómo? Quedé en blanco. Pero si queremos andar conforme a los propósitos de Dios, es necesario el principio de ser responsable y a ponerme a trabajar y a poner a trabajar los bienes que Dios me ha confiado, me ha concedido, para de esa manera poder compartir y tener los bienes para compartir, y de esa manera vivir en una comunidad no solamente eclesiástica, sino social también, mostrando a través del trabajo, de la responsabilidad
y de la buena mayordomía que podemos suplir nuestras propias necesidades como comunidad. Y eso es obviamente lo que la Escritura nos enseña. Entonces, nuevamente en el verso 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. ¿Ven la desigualdad de resultados? ¿Basada en qué? En desigualdad de capacidades, talentos, bienes que tengan. Uno teniendo 5 gana 5, el otro que tiene 2, el otro 2. ¿Cuál entra el problema? En el verso 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Todo le pertenece a él. Somos mayordomos. Por lo tanto, es nuestra obligación ponernos a trabajar y a negociar los recursos que nos ha dado, y siendo instruidos en la ley, mandamientos de Dios, aprender a compartir y vivir en comunidad. ¿Pero qué hizo este individuo? Yo creo que le entró un tipo de socialismo implícito ahí en mente. Porque dijo, recibió y fue y lo acabó. Es decir, sus pensamientos, su esfuerzo, su trabajo, su energía, dijo, no, yo no voy a hacer nada. Y luego dijo, y escondió el dinero de su señor. Verso 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Hermanos, Mateo 25, que habla del reino de Dios en cuanto a toda su creación, no solamente en cuanto a la iglesia, sino en cuanto a toda la creación, sigue enseguida los textos del juicio final. Por lo tanto, entendemos que este texto bien puede hablar a los creyentes como a las iglesias cristianas, pero en última instancia es un principio general para la creación. Porque al final vemos que cuando habla de cuentas, no es más que rendir ante Dios por aquellos que hemos hecho. Entonces, vemos aquí en el texto que hizo cuenta, los llamó, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Quiero aclarar algo aquí porque a veces usamos ciertos pensamientos. Debemos de entender que nuestra salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros hemos entendido eso, nosotros ya no trabajamos a través de nuestras obras para alcanzar algo que ya Dios nos concedió por la gracia, por Cristo, mediante la fe. Nuestra respuesta a trabajar es regresar a sus mandamientos y como hombres ya declarados justos, justificados ante Dios, nos ocupamos para glorificar a Dios y su nombre en todas las esferas de nuestra vida. Sin embargo, aquel que niega y rehúsa creer en Jesucristo no queda libre de rendir cuenta de lo que se le confió en el tiempo presente. Por lo tanto, nuestra salvación es solo en Cristo y las obras posteriores es una manifestación de la gratitud que debemos a Dios por Jesucristo y de nuestra comprensión de que Él reina y que somos siervos y debemos ser siervos fieles. ¿Vamos bien? Cerramos la aclaración y regresamos al siguiente texto. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, negligente. Es importante porque a los demás, por la gracia de Dios y la justificación en Cristo Jesús, se
ser parte de la manifestación del reino de Dios, de restaurar todas las cosas conforme a la palabra de Dios. Se ocuparon en una vida productiva para la gloria de Dios. Pero en el verso 26 lo describe como una persona mala y descuidada o negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado. Es decir, si eso es verdad, si lo que tú dices de mí es verdad, que yo recojo donde no sembré, en ese caso, porque te di algo, con mayor responsabilidad tuviste que hacer algo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dios busca de una manera manifestar los intereses de su reino en cuanto a su creación, ¿sí? No somos exceptos de hacer lo que Dios nos manda. Ya para terminar, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, ahí serás el lloro y el crujir de dientes. Entonces, es una parábola y obviamente no debemos de entenderlo como tal, una parábola. No tratamos de ver cada aspecto y tratar de ver qué significa esto, qué significa esto, sino la idea en general es sobre la mayordomía y el reino de Dios, que somos responsables y debemos de ejercer nuestra responsabilidad y que somos salvos solo por la gracia de Dios y por ende tenemos que ocuparnos en los negocios de Dios y en los recursos que Dios nos ha dado, aprender a compartir, sabiendo que son recursos que deben de glorificar a Dios y trabajar siempre en una comunidad, ya sea en la iglesia, en nuestra familia. El cooperativismo ayuda mucho porque enseñamos qué es la cristiandad, nos enseña en cuanto a estas cosas. Ahora sí, por último, preguntas y respuestas sobre estos temas que hemos visto el día de hoy. Tenemos 7 minutitos. Qué interesante, ¿verdad? Porque creo que es tan importante entender este concepto, no nomás en la vida, pero también en la vida eclesiástica, ¿verdad? En el sentido de que cuando estamos en nuestra comunidad, muchas veces la misma comunidad pequeña se convierte en un comunismo, en el sentido de que comienzan a despojar, por aquí decir el individuo que en este momento es la comunidad que, bueno, pone con el título de comunidad, pero es la iglesia o el hombre que está llevando esto. Y es increíble ver cómo llega un momento donde la gente se cansa, la gente ve la injusticia y sufre otra vez la comunidad porque están ya, vemos esa injusticia que está pasando. Lo digo porque este fin de semana una persona que conocemos nos hizo un comentario muy interesante, ¿verdad? Porque ellos, y creo que vemos esto en los Estados Unidos también, que vemos un estado que tenemos tanto recurso social, que vemos eso como que el Estado se encargue entonces, que ellos se encarguen. Y lo que pasa es en este momento, esta persona nos hizo un comentario y dijo, no sé si ustedes en las iglesias reformadas ayudan a la gente, dice esta persona, y dice, pero nosotros conocimos a unas personas que necesitaban donde dormir, entonces le hablamos al pastor de la iglesia y el pastor de la iglesia no quiso ayudar. Dice la persona, me sentí tan indignada. Y hoy mi esposa dijimos, pero ¿por qué la persona no se preguntó cómo yo puedo ayudar a la persona? O sea, ¿por qué yo no me encargo? Y compartir, y como comunidad, mi comunidad pueda ver y ellos también, de su voluntad, digan, también queremos compartir. Pero lo digo porque es importante entender estos conceptos, porque si no nos convertimos en aquel que ponemos a la iglesia, o otra vez la comunidad, como arriba del gobierno individual, diciendo que ellos se van a encargar del bienestar de la iglesia, ellos se van a encargar de esas cosas, incluso hasta los actos de caridad, cosas así, ellos se tienen que encargar porque yo nomás soy un individuo, yo no me encargo de esas cosas. Mateo 25, en el contexto que estamos leyendo, si vamos, antes de leer este texto, es interesante porque me hace pensar Santiago capítulo 2, donde dice, si tu hermano viene con necesidad y toca tu puerta, pues el hermano, en el lugar de ser esa persona que justifique su confesión de fe cristiana con su hermano,
No es la misma justificación que Pablo está hablando, porque Pablo está hablando de justificarnos ante Dios. ¿Es a través de nuestras obras? No. Pablo en Gálatas constantemente, o en Romanos, nos enseña que ante Dios yo declarado justo es solamente por la sangre y sacrificio y la justicia perfecta de Jesucristo. Pero en cuanto a mi prójimo, mi confesión de fe de que yo digo que soy cristiano debe ser a través de mis obras. No puedo decir, vaya en paz, hermano, que Dios te va a bendecir. No, esa confesión, Dios te va a bendecir a través de los recursos que, aunque sean limitados, yo los pueda dar. Sea un abrigo, sea un lugar de quedarse, sea un recurso, sea una mensualidad que yo pueda apoyar, sea en algo, yo pueda contribuir a mi fe, a mi confesión de fe. Entonces, confundir Santiago con Pablo sobre justificación es errar, no se lee inapropiadamente el texto. Pablo está hablando de una justificación ante Dios, Santiago una justificación ante mi prójimo, que yo sea consistente. Y esa persona lo que hizo, dijo, no, vamos a ser consistentes con el pastor, vamos a mandar al pastor, en lugar de yo mostrar por mis obras, mi fe, vamos a ver la fe del pastor. Y se lo mandaron. Entonces, es rebelde al texto. El segundo punto es Mateo 25, verso 35. Obviamente lo mencioné anteriormente, que el contexto de los bienes está en el juicio final. Y obviamente del verso 31 en adelante habla de los textos, pero el punto es de la nación. Porque dice el verso 35, hablando de nuestro Señor, obviamente eso lo pueden estudiar más en casa, pero dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, extranjero, y me recogiste. El problema de hoy del conservadurismo en los Estados Unidos actualmente, en lo personal considero que debemos tener una mente conservadora, pero el punto es que ¿qué vamos a conservar? ¿Qué principios, verdades y valores vamos a conservar? Pues deben ser los de la fe cristiana. Pero si yo me alejo de los principios de la fe cristiana y busco otros principios que no son de la fe cristiana, al final soy conservador, pero ya no de la fe cristiana. El problema de hoy en día a través del conservadores contemporáneos es que ellos preservan ya no los principios que hicieron grande esta nación en su entorno y en su tiempo, sino más bien a través de sus ideologías están incrementando más el Estado, el poder, y en este caso los vulnerables y necesitados terminan siendo los castigados a través del Estado. Entonces, el punto es este. El verso 35, ¿quién lo debe de hacer? ¿El Estado o los individuos? Claro. Entonces decir, eso es el Estado, lo tiene que ser el Estado. El Estado debe de dar de comer, abrigo y regular la migración. Vamos a decirle, ¿verdad? Porque dice recoger al extranjero. No. El texto es claro. El texto enseña que son los individuos mayordomos de los bienes los que hacen eso. Somos nosotros. Como individuos y en comunidad podemos compartir y así mostrar nuestros intereses y nuestros principios y valores. El Estado debe ser limitado a la justicia, la criminalidad y la penalización de los crímenes. Esa es su función según Romanos capítulo 13. Su función es justicia nada más, el Estado de derecho. Pero en cuanto a los demás asuntos, nosotros debemos de crear los sistemas, los programas, y la iglesia lo ha hecho a lo largo de la historia. Han implantado hospitales, huerfanatorios, escuelas. La iglesia ha hecho eso a lo largo de la historia, sea a través del catolicismo romano, ortodoxo o protestante. La iglesia al final, en la cristiandad, ha manifestado las obras conforme a los principios morales de Dios. Por lo tanto, el verso 35 no es el Estado, son los individuos. El Estado debe ser limitado, porque si le damos esos servicios al Estado, pues el Estado va a tener más poder y va a querer implementar más control sobre nosotros. Debe disminuir el Estado, incrementar nuestra responsabilidad ante Dios. Amén. Entonces ahí vemos nuevamente que es un mal exégesis querer decir que los sistemas sociales hacen esto. No, pero no es la responsabilidad del Estado, es nuestra responsabilidad. Nosotros podemos buscar mejores métodos y esos sistemas y esos métodos existieron antes del sistema muchas veces
en muchos países que en la actualidad están. ¿Amén? Pero bueno, yo sé que vamos a ir abordando un poquito más de esos temas. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que hice otra vez la pregunta de 5 por $1. Hoy voy a ser más equitativo. No se preocupe. ¿Hay alguna prioridad o nivel de importancia en cuanto a cuando damos para una necesidad? ¿Hay una prioridad en cuanto a esa necesidad, si hay, digamos, un fondo de dinero para ayudar para los de la iglesia o para personas de afuera? O si, digamos, una persona de afuera... La pregunta es en cuanto a cada individuo o como iglesia local. Como iglesia local. Ok, como iglesia local, muy buena pregunta. Nosotros hemos enseñado anteriormente, y lo hemos dicho ya, nosotros hemos enseñado que no hay una condición fija, un precio fijo que los miembros de una iglesia deben de dar. Comúnmente lo conocemos todos, que se llama el diezmo. El diezmo el diezmo debe de ser aplicado como una comunidad, como una nación, no como una iglesia, porque la iglesia, se nos enseña en el Nuevo Testamento, que deben de dar con un corazón agradecido y voluntario, libre, y Dios ama al dador alegre. La semana pasada mencionábamos un aspecto de eso y decíamos que al final todo le pertenece a Dios, todo es nuestro, lo acabamos de leer. Por ende, soy libre de dar como Dios me ha prosperado. Querer fijar un precio o una cifra y decir que todos deben de dar el 10% si quieren ser miembros de esta iglesia, al final estamos despojando, usando la escritura para manipular y sacar el 10%, y eso es errado. Entonces, el dinero que voluntariamente damos en la iglesia tiene que cubrir obviamente algunos aspectos necesarios. Primeramente, es un mandato de Dios. Todos nosotros debemos de dar libremente con una actitud voluntaria. Entonces hay un mandato, primeramente, es un mandato. Segundo, sabemos que esos recursos nosotros, y tenemos obviamente nuestro libro azul, que cada domingo lo firmamos los ingresos, y 2 testigos tienen que firmar, porque también contribuimos con el reino de Dios. No solamente localmente, pero también en otras iglesias, en otro mundo. Entonces hemos mandado libros, Biblias, nuestras confesiones, ofrendas especiales para sustentar a algunos hermanos en otros países, en otros lugares, y de esa manera podemos llamar que contribuimos con la iglesia del Señor universal. ¿Vamos bien? Y tercero, pues obviamente hay un sustento administrativo, obviamente una porción, y en lo personal, después de 3 años, ese es el segundo mes que yo recibo una porción. Los primeros 3 años no he recibido nada. Los últimos 2 meses ya empezamos a ejercitar como iglesia local una cantidad pastoral. Pero también el costo del lugar y cosas así, obviamente que nos benefician mucho, entonces son los costos administrativos. Ahora, en este aspecto de tu pregunta aquí, en la contribución, sí. Si no hay necesidad aquí, nos gusta ser generosos con otras iglesias donde hay necesidad. Entonces, no retenemos, guardémoslo, hermano, guardémoslo. Porque así de la manera podemos comprar un terrenito y comprar esto. Creemos que la visión del reino de Dios no es necesariamente el edificio local, sino la comunidad. Entonces, a través de estas contribuciones, sí, hemos generado la necesidad de cuando se han presentado de tiempo a tiempo, ya sea en la iglesia universal o en la iglesia local. Entonces, sí, como prioridad tenemos un mandato de dar nuestras ofrendas. Debemos ser buenos administradores, hablando aquí localmente, de saber contribuir debidamente, según nuestros recursos, en ciertas necesidades que se presenten, ya sea en la iglesia local o universal. Y tercero, cubrir los gastos administrativos como iglesia local. Mi pregunta era más en sí, gracias por explicármelo. Sí, mi pregunta era si hay una necesidad local, pongamos en cuanto a la iglesia, o si una persona de afuera, alguien de no de la fe, de no de la iglesia, ¿cómo pensamos? Sí, claramente, lo primero, tenemos un deber moral con los hermanos en la fe, tenemos un deber moral primario con los hermanos en la fe, y particularmente con aquel hermano que ha estado constante, fiel, y obviamente ha sido parte de dar sus ofrendas. Pues en ese aspecto tenemos un deber moral primeramente con él. En lo cuanto a una necesidad fuera localmente de alguien que no profesa la fe, porque aquí mencionabas que sí hacemos contribuciones con los que profesan la fe, pero aquí la pregunta es, con los que no profesan la fe,
lo vemos como un acto de caridad. Entonces, a través de una junta, si se presenta el caso, se evalúa y según los recursos, destinamos alguna cantidad para cubrir la necesidad en un grado, por lo menos manifestar que somos una iglesia y que también en un aspecto cuidamos ese principio de ser luz a las naciones. Entonces sí, lo hacemos pero a través de una evaluación. Ahora, si los recursos no se dan y la necesidad obviamente es muy grande y no hay manera ni cómo poder ayudar, pues también tenemos la libertad de decir no tenemos los recursos, pero sí se evalúa. Entonces, el primero es que el creyente, miembro, es primario y es obligado, y tenemos una obligación moral de suplir la necesidad. Nosotros venimos de Founders, una iglesia que tuvimos 5 años ahí, y esos principios los aprendimos de ahí. Un principio que cuando alguien entraba en enfermedad y después del hospital, y aunque sea una despensa, un bill, algo puede ayudar a esa familia como iglesia. Luego los individuos, eso se llama la comunidad, cooperativamente contribuyen a alguna necesidad. Y de esa manera somos una familia espiritual. Amén. No sé si hay otra pregunta, yo sé que ya me extendí bastante yo, ¿no? Bueno, vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta clase y esta instrucción que tú nos enseñas y nos das, porque tú eres bueno y misericordioso y nos has enseñado a ordenar nuestros pensamientos para aprender a vivir. Te pedimos que tú puedas obrar en nosotros estos principios y que podamos aplicarlos en nuestro diario vivir para que podamos glorificarte y saber que estamos en función, ocupados en el reino tuyo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 2 minutitos y comenzamos.